Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestros asociados, asegurados y compañeros. Como siempre desde Worldwide, trayendo información valiosa e importante para conocimiento de nuestros asegurados y asociados. Mi nombre es Chastity Bobadilla y soy la directora de Worldwide Concierge y en la mañana de hoy tengo la oportunidad de ser la moderadora de este webinar. Hoy trataremos un tema que sabemos será de gran interés para todos, ya que está relacionado con uno de los órganos, para mí, uno de los más importantes, si no el más importante de nuestro cuerpo, el corazón. En esta sesión hablaremos sobre los tratamientos de vanguardia para abordar enfermedades cardiovasculares, tales como la arritmia y el cierre de orejuela. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia de nuestros amigos de la Clínica de Universidad de Navarra. Tenemos el honor de recibir al doctor Rafael José Ruiz Salmerón, especialista en cardiología. Durante esta presentación, les invitamos a utilizar la sección de chat en Teams para compartir sus preguntas. Al final, dedicaremos un espacio para responderlas en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a conocer un poco sobre el doctor Ruiz Salmerón. Y podemos decir del doctor que es un destacado especialista en cardiología con dedicación preferencial en la cardiología intervencionista. El doctor obtuvo su licenciatura en medicina en 1988 por la Universidad de Granada y su doctorado en medicina en 1993 por la Universidad Autónoma de Madrid. Su carrera profesional incluye roles como médico adjunto en cardiología intervencionista en hospitales de renombre como Meixeiro Medtech en Vigo y Clínic Provincial de Barcelona. Además, fue jefe de servicio endovascular en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. También cuenta con un diplomado en gestión de recursos sanitarios otorgado por la entidad ESADE. En cuanto a su labor investigadora, el doctor Ruiz Salmerón ha sido investigador principal en 4 ensayos clínicos sobre el tratamiento con células madre para el pie diabético. Su área de interés incluye la prevención del ictus isquémico mediante técnicas endovasculares, el tratamiento de valvulopatías cardíacas y el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos para patologías cardiovasculares. Ha publicado 22 artículos como primer autor en revistas tanto nacionales como internacionales con foco específico en intervencionismo coronario, estructural cardíaco y endovascular. Además, es editor del libro Manual Práctico de Cateterismo Transradial. Sin más preámbulos y dándole esta introducción, le cedo la palabra al doctor Rafael José Ruiz Salmerón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chastity. Para mí es un placer. Les doy los buenos días. En España ya son buenas tardes. A todos los asegurados de República Dominicana y Panamá que me puedan estar escuchando. Para mí, como les he dicho, es un placer y un honor poder comentarles a qué me dedico en la cardiología intervencionista dentro de la Clínica Universidad de Navarra. Aquí. En primer lugar, me gusta empezar la presentación pues dando un enfoque de dónde trabajo. Es la Clínica Universidad de Navarra, que tiene una frase que siempre me ha gustado. Es como una línea estratégica de la institución. La Universidad de Navarra es un único hospital que tiene 2 sedes. Una sede en Pamplona, que es donde estamos ahora ubicados, y otra sede en Madrid. Esta frase tiene la verdad de que, independientemente de las diferencias que puede tener el centro de Pamplona, que fue fundado hace más de 60 años, y el centro de Madrid, que solo lleva 6 o 7 años operativo, se está tratando de consensuar el mismo tipo de asistencia médica en ambas sedes, en ambas instituciones.
Si hay una palabra que puede definir a la Clínica Universidad de Navarra, es la reputación. Indudablemente es un centro de alto nivel reputacional. Y esto realmente para los que trabajamos en ella, pues supone una gran responsabilidad en el día a día de nuestro trabajo. La institución sabe que para ser fuerte, para ser líder a nivel sanitario, es necesario tener una adecuada, poner el foco realmente en las enfermedades cardiovasculares por la importancia que tienen. Y este acto es un ejemplo de ello. La Clínica Universidad de Navarra pues aúna un equipo humano joven, ilusionado, preparado, con una tecnología de última generación. Con lo cual, lo que les puedo decir es que el portfolio de las actividades que podemos realizar en cardiología intervencionista es realmente muy completo, acorde con la reputación de esta clínica. Prácticamente todas las necesidades cardiovasculares que puedan ser tratadas y solucionadas con técnicas de cardiología intervencionista se hacen en ambas clínicas, tanto en Pamplona como en Madrid. A los cardiólogos, para resumirles y centrarles un poquito en qué es lo que hacemos, nos gusta diferenciar en cardiología intervencionista dos tipos de intervenciones. Las intervenciones coronarias y lo que llamamos intervenciones estructurales. Todas ellas se realizan de forma poco invasiva, muy poco agresiva y siempre a través de catéteres. Las intervenciones coronarias son aquellas que tratan las arterias que riegan el corazón, que se llaman arterias coronarias. Las intervenciones estructurales son aquellas en las que a través de los catéteres en los cuales conectamos habitualmente una prótesis, podemos solucionar problemas que antes solo se solucionaban con cirugía. Podemos solucionar problemas en las paredes o en las cavidades cardíacas y también en todas las válvulas cardíacas. La charla de hoy, pues les tengo que ser sincero. Cuando me planteo cuál es el mensaje que quiero transmitirles, pues yo creo que mi obligación como responsable de la cardiología intervencionista de la clínica es poder decirles que tenemos la completa disponibilidad para tratar las enfermedades cardiovasculares que los asegurados o sus representantes precisen, como ser instrumentos de salud para sus problemas. Y eso es lo que tiene que quedar como mensaje. ¿Cómo lo puedo plasmar? Pues yo pensé que aunque sea una charla más compleja, lo que sí puedo decirles es indicarles en una serie de ejemplos cuáles son los retos, los casos más difíciles a los que en el último año nos hemos enfrentado, para que así ustedes, viendo lo que somos capaces de hacer, pues se sientan, digamos, más seguros de depositar su confianza en nosotros. En cuanto a la intervención coronaria, la intervención que se realiza sobre las arterias del corazón, antes de poner cualquier caso complejo que les voy a exponer a continuación, lo que sí quería decirles es que existe un distintivo en esta clínica que, digamos, se basa en el trabajo multidisciplinar, colaborativo, que impregna en el día a día de nuestra actividad sanitaria en la clínica. Podemos colaborar entre diferentes especialidades y la clínica tiene algo que es especialmente sobresaliente, que es su pujanza en la radiología del corazón. La radiología tanto de las arterias coronarias como la radiología de sus cavidades. Son realmente un servicio con una tecnología tan avanzada que puede dar estudios, imágenes, que a nosotros como cardiólogos, después operadores, intervencionistas, nos dan gran ayuda. Por lo tanto, gran parte de los pacientes que atiendo aquí en Pamplona y sobre todo la inmensa mayoría de los que atiendo en Madrid, generalmente vienen ya con un diagnóstico por una tomografía coronaria muy preciso que a mí cuando ya entro en la sala, en el quirófano, me hace tener ya la estrategia absolutamente definida. Con eso gano en precisión y gano en resultados. La imagen que ve a mi izquierda es la reconstrucción tomográfica de una lesión de la arteria coronaria hecha mediante una tomografía, mediante un TAC, y la imagen que está a mi derecha
es ya la imagen que nosotros realizamos introduciendo un catéter por su arteria y canalizando la arteria coronaria y visualizando una lesión que después vamos a tratar con un stent. Dicho esto, y esta, digamos, asociación, simbiosis entre lo que es las técnicas de imagen cardiológicas y después la intervención que nosotros realizamos, les voy a poner una serie de ejemplos de los casos que hemos realizado. Este es el caso que he seleccionado como caso reto, caso más difícil de intervencionismo coronario, y es tan difícil y realmente fue tan reto que les tengo que decir que la semana pasada fue aceptado por la revista JACC, que es la revista de la Asociación Americana de Cardiología, para su publicación. Esto es el caso de una señora de 78 años que en el año 2018 necesita una intervención de solución de un problema valvular aórtico, y un año más tarde, pues las cosas no van bien y necesita reentrar en el quirófano para que se le sustituya la válvula aórtica que se le había implantado y se le ponga un tubo que sustituya la aorta ascendente. Es lo que se llama la operación de Bentall. En la operación de Bentall, lo que tiene que haber también es el reimplante de las arterias coronarias que nacen de la aorta ascendente. Por lo tanto, si hemos sustituido la aorta ascendente por un tubo, que es el tubo que aquí ven, pues necesitamos reimplantarle las coronarias. La paciente va bien, pero hace un año viene a la clínica porque ha notado que en los últimos meses tiene una sensación de cansancio tremendo, de pérdida de su capacidad funcional, de falta de capacidad vital. Y en la analítica que se le realiza, pues lo que destaca es una anemia muy importante. Cuando se le hace el estudio tomográfico, el TAC, para ver cómo estaba de la operación de Bentall, cómo tenía su tubo aórtico y su prótesis, lo que se ve, lo que nos quedamos sorprendidos, es que se había creado un pseudoaneurisma, un saco, en lo que era a nivel de lo que era la reinserción de la coronaria y la propia coronaria nativa, de tal forma que se habían separado la coronaria nativa de donde tenía que estar y se había interpuesto entre ellas este aneurisma o este saco que retenía una cantidad importante de sangre. Este aneurisma se estaba reexpandiendo y tenía la posibilidad de romperse, con lo cual sería la muerte de la paciente. La paciente se presentó en sesión médico-quirúrgica, pero dado su alto riesgo quirúrgico, pues se nos pidió a nosotros, a los cardiólogos intervencionistas, la posibilidad de que pudiéramos solucionar su problema. Estas son las imágenes del estudio previo, donde se ve que desde donde inyectamos el contraste existe este saco, este mamelón, y de ahí nace la coronaria. Y lo que nos planteamos es que teníamos que dar una doble solución. Era un caso realmente muy, muy retador. Lo que hicimos, pensamos, es que teníamos desde donde estaba el tubo hasta la coronaria con un stent especial, un stent recubierto, que protegiera el flujo desde donde estaba, desde la luz de la aorta a las arterias que rieguen el corazón. Y por otra parte, teníamos que ocluir todo ese saco aneurismático para evitar que siguiera expandiéndose y que tuviera la posibilidad de romperse, lo cual, como he dicho, sería la muerte de la paciente. Así se hizo. Se implantó un stent, lo cual no era fácil, conectar un punto con otro punto, y después se ocluyó con un sistema metálico llamado coil, se ocluyó el pseudoaneurisma, el saco que se estaba creando. De tal forma que a los 6 meses la paciente está perfecta, se encuentra de nuevo normal, y el estudio de imagen lo que muestra es que las cosas están igual que las dejamos. El saco aneurismático ha desaparecido, vean que aquí ya no existe, y se ve este tubito blanco, la conexión entre lo que es la luz de la aorta y las arterias que riegan el corazón. Este es el caso que he seleccionado como caso más retador para mí, más complejo de lo que es el intervencionismo coronario. Pasamos a otro tipo de casos, como son las intervenciones valvulares, las intervenciones estructurales valvulares. La más clásica que les quería presentar, pero por motivo de lo que les voy a comentar a continuación, es la valvuloplastia mitral
para solucionar la estenosis mitral por fiebre reumática. ¿Por qué les presento la fiebre reumática? Porque la fiebre reumática, que parece una cosa del pasado, sobre todo en los países más desarrollados, en los países en vías de desarrollo, sobre todo en las zonas más rurales, sigue teniendo una prevalencia, una importancia muy grande. La fiebre reumática se debe a un proceso autoinmunitario que tenemos cuando sufrimos una infección de garganta por un germen, que no es un germen poco habitual, que es el Streptococcus pyogenes. Si se trata al paciente con antibióticos desde el primer momento, no pasa nada, pero si no es así, hasta en un 80% de los casos, el paciente tiene una afectación cardíaca y articular aguda que se cronifica en la mitad de los casos. En 1 de cada 2 pacientes que sufre una fiebre reumática tendrá un problema valvular en el futuro. Y ese problema valvular generalmente está en una válvula del corazón, que es la válvula mitral. Con las disculpas que le tengo que pedir, porque en esta visión de una válvula mitral reumática aparece ese recuadro que no está invitado, pero aquí puedo mostrarles cómo se ve una válvula mitral por ecografía tridimensional cuando está afectada por un proceso reumático. Lo que se ve es que los 2 velos que forman la válvula mitral no abren de forma adecuada. Están fusionados, especialmente en sus extremos, en lo que nosotros llamamos comisuras. Si viéramos una válvula mitral normal, veríamos que se abre como una boca que está sonriendo. Aquí, la válvula reumática lo que se dice es que tiene forma de boquita de pez, es decir, abre muy poquito. Su área de apertura es muy poquita, con las consecuencias que tiene esto de encharcamiento pulmonar y de falta de aire cuando el paciente hace cualquier tipo de esfuerzo. Este eco en concreto pertenece a una señora que intervinimos hace un mes, es una señora chilena que había tenido una fiebre reumática cuando tenía en su juventud, que había llegado a una afectación importante con los 30 años y fue operada en Miami de forma quirúrgica, por cirugía abierta, y que después en el 2019 se le realiza una valvuloplastia mitral en Chile, en Santiago, de la cual pues nuevamente sufre un proceso de reestrechamiento, de fusión, no se encuentra bien, en los últimos meses estaba mal. La señora, aun siendo chilena, vivía en Madrid, su marido es diplomático, y ella lo que me pedía era poder solucionarle su problema antes de volver a Santiago. Quería solucionarse su problema, su intervención, antes de volver a Santiago. ¿Cuál era el reto? El reto es que era una válvula mitral que ya estaba un poco degenerada, calcificada, porque había sufrido 2 intervenciones previas. El riesgo de rotura era alto, por eso era un caso retador para nosotros. Nosotros lo hicimos mediante monitorización, mediante vigilancia durante todo el tiempo con ecografía transesofágica para ver las imágenes de cómo estábamos realizando el procedimiento, que se los muestro aquí. La valvuloplastia mitral se realiza con un balón, un catéter que tiene un balón en la parte más final de ese catéter, que se introduce por la vena femoral, se avanza hacia la aurícula derecha, después, que la ven aquí en la flechita, después tenemos que atravesar el tabique que separa las 2 aurículas, la derecha y la izquierda, y después cruzar la válvula mitral para inflar el balón justo en su zona mitral, en su zona mitad, entre la aurícula y el ventrículo. El balón lo que realiza, y lo ven aquí, es una separación de los 2 velos, los despega. Y el volumen que inflamos el balón tiene que ser justo el adecuado para el tamaño del anillo de la válvula mitral, porque si no corremos un grave riesgo de rotura de la válvula o rotura cardíaca. En este caso, a pesar de que la válvula estaba degenerada, el balón hizo su función, abrió la válvula. Vean la diferencia de apertura entre cómo estaba y cómo está ahora, justo después de la intervención. Los resultados se miden al día siguiente y en este caso pues habíamos aumentado de forma bastante significativa el área de apertura de la válvula, con lo cual pues la paciente contenta y nosotros todavía más. La siguiente intervención que les quiero mostrar es esta sobre el problema justo contrario. Si estábamos hablando cómo interveníamos
una estenosis mitral, ¿cómo intervenimos la insuficiencia mitral? Es decir, cuando los velos de la válvula mitral no cierran de forma adecuada, produciendo un retorno de la sangre no avanza hacia del ventrículo del corazón, hacia la aorta, y retrocede hacia la aurícula, encharcando los pulmones. La insuficiencia mitral no es un problema raro, de hecho es la enfermedad valvular más frecuente que hay en el mundo, de forma global. Generalmente la insuficiencia mitral, cuando avanza y se hace severa, se hace grave, produce una insuficiencia cardíaca que tiene un tratamiento que habitualmente es quirúrgico. El paciente debe de ir a un centro con cirugía cardíaca y operarse. Pero hay casos en los cuales el cirujano cardíaco no puede o no quiere abordar un paciente por su alto riesgo quirúrgico y existe un método que nosotros lo llevamos en práctica y de hecho es el que les voy a enseñar, de realizar una reparación de la válvula mitral mediante catéteres. El método se llama MitraClip. ¿En qué consiste el MitraClip? Lo vamos a centrar en este caso que están viendo en la imagen en movimiento. Se trata, este caso, o esta paciente, se hizo también recientemente, hace un par de semanas. Es una señora de 92 años que estaba muy bien. Es una señora de mucha edad, muy frágil, pero físicamente ella se encontraba bien hasta que debuta de una forma súbita con un episodio de insuficiencia cardíaca. Ya no puede dormir tumbada, tiene que dormir en un sillón, no puede caminar. Cuando se le hace un estudio por ecografía, se ve que tiene una insuficiencia mitral severa debido a que uno de los velos de la válvula mitral se le habían roto el sistema de sustentación, lo que llamamos nosotros una cuerda tendinosa, y entonces pues no cierra, no coaptaban, no conectaba un velo con otro, y el que estaba roto pues realmente pues era como una vela de un barco que pierde su antena y estaba bamboleando sin ningún tipo de control en cada latido. Aquí pueden ver la válvula, cómo se encontraba, cómo era. Se ve que es una válvula de una persona de 92 años, en donde quiero poner aquí la mano, la manita, es la cuerda rota. Se ve esta imagen de color que está manchando toda la aurícula. Eso es la insuficiencia mitral, eso es un flujo que no debería estar ahí, que en cada latido debería ir hacia adelante y no hacia atrás. Y aquí vean cómo tenemos instrumentos para poder resolver esto. Este instrumento, que se llama MitraClip, no es más que una pinza que se introduce igual que el balón de valvuloplastia desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y es un clip, una pinza que consigue conectar, coaptar los dos velos, sujeta el velo roto con el velo que está sano, así se produce la pinza que está abierta, y esta pinza se va a cerrar conectando el velo roto, que es este, con el velo que está normal. Y así, de esa forma, pues se reduce la insuficiencia mitral. El clip ya está aquí implantado, está conectando los dos velos y la insuficiencia se redujo a un grado muy leve, con lo cual la señora pues fue de forma inmediata, de forma muy poco agresiva. Al día siguiente ya notaba que se había cambiado su estatus, que ya podía volver a su estado previo a la rotura de la cuerda insuficiencia mitral severa que tenía. El otro grave problema que tenemos, sobre todo en las personas ya mayores, es la estenosis aórtica. Es otra válvula. Estábamos hablando de los problemas de la válvula mitral. Vamos a hablar del problema, sobre todo, de la válvula aórtica. La válvula aórtica es la que conecta el ventrículo, esta cavidad que les estoy mostrando, o que me gustaría mostrarles aquí, con la aorta, ¿vale? Debe abrirse cuando el corazón se contrae y cerrarse cuando el corazón se relaja, impulsando la sangre a todo nuestro organismo. De tanto usarse, de tanto emplearse, desde que nacemos, nuestro corazón está latiendo a 90, 100, 110, cuando somos muy pequeñitos, más mayores a 60, 70 latidos por minuto. Al final, las válvulas aórticas sufren una degeneración, una calcificación.
y esto es bastante frecuente. En más de un 10% de las personas de 80 o más años existe esta estenosis aórtica, ¿vale? Hasta hace unos años, la única opción que tenían estos pacientes con estenosis aórtica era operarse, pero las cosas han cambiado. En el año 2002 empezó una nueva técnica, un nuevo cambio de paradigma en el tratamiento de la estenosis aórtica, que es el TAVI. El TAVI ya es casi como el stent coronario, que es decir, el TAVI, debido a la gran prevalencia de estenosis aórtica, pues es algo que se utiliza en muchos centros hospitalarios, en muchas clínicas. Ya lo tenemos casi, no de rutina, pero de una forma bastante, digamos, generalizada. Por eso lo que les voy a mostrar aquí, los dos casos de reto, no son TAVIs normales sobre válvulas aórticas degeneradas, son TAVIs que se hicieron en situaciones más comprometidas. La primera es esta. Es un TAVI que tuvimos que hacer sobre una válvula quirúrgica que había disfuncionado. Y una disfunción que es realmente extraña. Es un hombre de 76 años que por una endocarditis se tiene que operar, se le tiene que quitar la válvula que estaba infectada, la válvula aórtica infectada, y se le pone esta prótesis que ven ustedes aquí, que es una prótesis quirúrgica. Los cirujanos le ponen la prótesis, el señor va bien, pero al año, el señor no se encuentra bien, se encuentra realmente mal, se encuentra con un fallo cardíaco importante. Cuando se hace el estudio de qué había sucedido, lo que se ve es algo que realmente vemos muy pocas veces, que es que la válvula quirúrgica se había movilizado, había basculado hacia adelante, dejando abierto la cavidad, una parte de lo que es la entrada de la aorta en el ventrículo, y por ahí se colaba la sangre a su interior. Se producía una insuficiencia aórtica masiva. Nuevamente, paciente de alto riesgo quirúrgico al que nos piden que nosotros demos una solución. La solución fue implantar una válvula a través de la arteria femoral, un TAVI, ¿vale? Vean cómo nosotros, no es un caso fácil porque tenemos que proteger las arterias coronarias. Estos son dos catéteres que van a las arterias coronarias. Cuando las arterias coronarias están protegidas para evitar que se vayan a tapar con los velos de la prótesis quirúrgica, introducimos nuestra prótesis, que aquí vean que el balón la está desplegando, ¿vale? La está desplegando y lo que está es sellando con una nueva válvula la cavidad que ahí se había formado. Este es el resultado. Fue realmente un resultado muy bueno, por así decirlo, o perfecto, porque realmente consiguió eliminar por completo la insuficiencia aórtica que tenía el paciente y el paciente se recuperó y sigue muy bien. Esto fue hace un año, el paciente continúa en muy buen grado funcional. Es decir, pusimos una válvula, una TAVI, dentro de una válvula quirúrgica que se había disfuncionado, se había movilizado. Pero también los TAVIs tienen sus problemas y este es el segundo caso que les voy a mostrar. Esta es una TAVI que se había puesto unos meses, este caso se hizo hace un par de meses. Es un señor que vino de otra provincia española donde se le había implantado una TAVI, una prótesis aórtica. Y el paciente, sorprendentemente, que es lo poco habitual, porque generalmente la TAVI da unos resultados extraordinarios desde el primer momento, el paciente nota una mejoría al día siguiente muy, muy clara, pues el paciente decía que no solo no había mostrado mejoría, sino que se encontraba peor. Y hizo una segunda consulta, por ese motivo vino a nuestro centro, para ver qué es lo que le pasaba, por qué se encontraba tan mal. Y lo que vimos en esa consulta es que la prótesis estaba bien implantada, pero chocaba contra una bolita de calcio que el paciente tenía en su anillo aórtico, lo ven aquí, es esta misma de aquí, y esta interferencia con esta bola de calcio le había abierto al señor una cavidad en el anillo aórtico, de tal forma que esta era la comunicación entre la aorta y el ventrículo. La fuga de contraste y de sangre que en cada latido desde la aorta retornaba al ventrículo, estaba sobrecargando el corazón y por eso el paciente se encontraba tan mal, porque cada latido había una sobrecarga continua de sangre a su interior.
Esto lo vemos aquí, cómo se encontraba antes de la intervención. Vean cómo cuando inyectamos un contraste en la aorta ascendente, ese contraste pasa al ventrículo. No debería ser así. Había, por lo tanto, una insuficiencia aórtica provocada por ese hueco. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos un procedimiento realmente bien diseñado, en el cual lo que hicimos es implantar otra prótesis en paralelo a la válvula para cerrar esa cavidad y posdilatamos después la válvula para ajustarla mejor, de tal forma que prácticamente desaparece la insuficiencia aórtica. Este paciente ahora sí que mostró una mejoría funcional recuerdo, desde pocas horas después de la intervención fuimos a verle, estaba en la unidad coronaria y decía que estaba tumbado en la cama y notaba que podía respirar de una forma normal, que hacía tiempo que no lo conseguía. Ya por último, la última intervención estructural es lo que llamamos cierre de la orejuela. Esta pregunta de ¿se imagina su vida sin la necesidad de tomar anticoagulantes? Fue el lema que la clínica sacó hace un año o publicó hace un año para promover esta intervención de cierre de orejuela izquierda. Estaba destinada a pacientes anticoagulados por tener una fibrilación auricular y que no podían, porque tenían problemas o no querían seguir con la medicación anticoagulante. ¿Cuál es la conexión entre la fibrilación auricular y el ictus, el infarto cerebral? Pues la conexión es clara. Cuando tenemos una fibrilación auricular, que dicho sea de paso, es la arritmia cardíaca más frecuente en España, un país de 38 millones de habitantes, hay más de 1 millón de personas con fibrilación auricular. Cuando tenemos una fibrilación auricular, aunque no sea mantenida, sea breve en el tiempo, en una pequeña cavidad de la aurícula izquierda existe una grave tendencia a que se forme un trombo. La sangre en fibrilación auricular se estanca en esa cavidad que se llama orejuela, y por estar en el lado izquierdo, orejuela izquierda, se estanca ahí y se trombosa. Pueden imaginar el riesgo de lo que es tener un trombo en la cavidad de la aurícula que puede en un momento determinado salir del corazón y migrar por las arterias que riegan el cerebro, las carótidas, hacia el cerebro, provocando un infarto cerebral. Por eso, las personas cuando tienen fibrilación auricular se les recomienda estar anticoaguladas. Pero existe un problema. La anticoagulación es un tratamiento que se debe de administrar de forma crónica, pero raramente el paciente puede mantener durante todos los años de su vida un buen estado de anticoagulación. Bien, porque tienen problemas de sangrado, es decir, todo anticoagulante siempre tiene un riesgo entre el 2 y el 3% al año de provocar una hemorragia mayor, pero incluso hemorragias que no son mayores, que no son graves, pero que necesitan cierta atención médica, son mucho más frecuentes y eso motiva que el paciente no pueda seguir tomando el anticoagulante. Y por otra parte también existe el problema del coste de los anticoagulantes. Los nuevos anticoagulantes son medicaciones caras, en las cuales es difícil mantener un gasto mensual para poder disponer de ellos, o incluso la dificultad de los visados aquí en la sanidad pública española. Esta pregunta de ¿es buena estrategia estar anticoagulado? Sí, pero ¿es sostenible en el tiempo? No lo sé, tengo mis dudas. De ahí nace el cierre de orejuela. El cierre de orejuela es la terapia que nosotros ofrecemos como cardiólogos intervencionistas como alternativa para no tener que estar anticoagulado cuando tienes fibrilación auricular. En la Clínica Universidad de Navarra se va un paso más allá, porque se quiere estar a la vanguardia en el tratamiento de la fibrilación auricular y sus secuelas, como es la anticoagulación. Por eso lo que se realiza desde hace ya algún tiempo, y eso está avalado por un estudio reciente, que aquí les muestro de la prestigiosa revista New England of Medicine, es que se puede hacer en la misma intervención dos
Una, la ablación de venas pulmonares para curar la fibrilación auricular y dos, el cierre de la orejuela para no tener que tomar anticoagulante. Por eso se puede soñar con la curación de la fibrilación auricular y dejar la anticoagulación en una misma intervención. Y nada más, espero no haberles cansado mucho con estos casos. El mensaje es el que le he dicho anteriormente. Tenemos toda la disponibilidad y todo el placer de poder atenderles. Creemos sinceramente que podemos ofrecerles un tratamiento en las mejores condiciones para resolverle sus problemas cardiovasculares y bueno, estamos aquí esperando hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante presentación. Estos casos de verdad que fueron muy interesantes de ver y de saber cómo a través de usted y en la clínica podemos conseguir solución a estos padecimientos. Antes Muchas de gracias. pasar a la serie de preguntas, me voy a aprovechar que yo soy la moderadora y voy a hacer una pregunta que me surgió durante su presentación. Nosotros, está relacionada con respecto a la arritmia. Nosotros de manera coloquial, cuando hablamos con relación a la arritmia, siempre decimos, sentí que se me aceleró el corazón. A veces pasamos un susto o a veces estamos sentados sin hacer nada y sentimos como el corazón, no sé si muchos lo entiendo que lo sienten así, se acelera. ¿Cuáles son esos síntomas que nosotros debemos de tomar en cuenta y esas manifestaciones para poder estar alertas en saber si es algo normal o no el que una persona esté sentada y el corazón se acelere, que es lo que usualmente decimos coloquialmente? Sí, la aceleración del corazón no es necesariamente algo patológico. La aceleración que nosotros técnicamente se llama taquicardia, eso puede suceder o bien motivada por algo físico, es decir, se nos escapa el autobús y intentamos correr o andar más rápido, entonces ahí se nos acelera el corazón, o por alguna situación emocional en la cual pues sentimos que el corazón late con mayor velocidad. La fibrilación auricular no es necesariamente que el corazón va más deprisa, aunque generalmente lo es. La fibrilación auricular es cuando el corazón pierde el ritmo. Si nosotros nos tomamos el pulso, y todos debemos aprender a tomarnos el pulso poniéndonos nuestros dedos en la muñeca encima de la arteria radial, si tomamos nuestro pulso y vemos que es un pulso regular, como si fuera un reloj, entonces estamos bien, estamos en un ritmo que llamamos sinusal, un ritmo rítmico. No hay problemas. Podemos ir más rápidos, podemos ir más lentos, pero no hay un problema de arritmia. La arritmia es cuando el corazón deja ser un reloj, cuando el corazón notamos que nuestro pulso tiene latidos irregulares. Hay 3 muy rápidos, después hay un periodo de pausa, 4 más lentos, después cuando perdemos el ritmo, cuando la orquesta deja de tocar de una forma, digamos, rítmica, por así decirlo. El tema de tomarse el pulso es una de las estrategias que parece, digamos, una cosa nimia, pero no lo es. Es una de las estrategias que en salud pública ha producido más rendimientos, porque las personas pueden saber y no haberse dado cuenta que han perdido el ritmo normal, tener una arritmia, y la única forma de detectarlo en lo que es de forma social es uno mismo con esta maniobra tan simple. De vez en cuando, cada X tiempo, nos tomamos el pulso y podemos estar seguros si tenemos o no una fibrilación auricular. No sé Perfecto, si así, sí. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Ujú. Pasando a otra pregunta, tenemos esta que dice, ¿cómo surge la cardiología intervencionista? La cardiología intervencionista tiene una historia preciosa, llena de pioneros a los cuales pues nosotros, los que nos dedicamos ahora
y lo tenemos más fácil, pues, eh, pues tenemos que rendir un tributo. La cardiología intervencionista, el primer cardiólogo intervencionista, de hecho, en los años 30, cuando se comienza, 40, no existe como tal cardiólogos, eran más unos híbridos, más radiólogos. Pues surge de un acontecimiento que me parece maravilloso, ¿no? De una persona llamado el doctor Forschmann, alemán, que quería comprobar que se podía introducir un catéter en el corazón e inyectar un contraste y se podía ver las cavidades cardíacas, hasta ese nivel. Y el doctor Forschmann no encontró ninguna colaboración de sus colegas ni de su jefe, pero lo que se atrevió él es él mismo. Se introdujo un catéter por la vena del brazo, la vena basílica, la que tenemos a nivel del codo. Se avanzó él mismo ese catéter hasta donde él pensó por la longitud del catéter que estaría más o menos a la altura de su corazón. Subió 3 plantas con las escaleras con su catéter en el propio corazón, inyectó un contraste y se hizo una radiografía simple en aquella época, en los años 30. Es la primera radiografía que muestra que un corazón en una persona viva, un corazón latiendo, puede ser fotografiado con contraste. Eso que parece extraordinario y que lo hizo el valor de una persona que, entre otras cosas, le motivó que perdiera su puesto de trabajo por su conflicto con su jefe, fue el primer acto de la cardiología intervencionista. Pero la primera cardiología intervencionista, como la conocemos ahora, también ya tuvo que esperar como unos 50 años y fue en el mes de septiembre del año 77 cuando el doctor Grünsig, que también era alemán, en una ciudad suiza, en Berna, hizo la primera angioplastia coronaria en el año 77. Después, lo que ha habido ha sido pues continuos avances hasta el momento actual. No quiero olvidar en el 2002, como le he comentado anteriormente, el doctor Cribier en la ciudad francesa de Rouen fue la primera persona que hizo un TAVI, un implante de válvula aórtica. Son grandes avances. El doctor Cribier murió el año pasado. Son personas que han cambiado no solo el desarrollo de una ciencia, pero sobre todo es la forma de tratar a nuestros pacientes. La forma en la cual el paciente puede resolver un problema que generalmente antes o no tenía solución o era una solución muy arriesgada, con una cirugía muy arriesgada, a no hacerlo de forma simple. Nosotros no hacemos cosas simples, hacemos cosas complejas, como han visto, pero con un nivel de agresividad muchísimo más inferior que lo que es una cirugía cardíaca. Perfecto, doctor. Tenemos muchas preguntas por acá. Nos preguntan si el TAVI se ha utilizado en niños con estenosis aórtica. Muy interesante, a ver. No, el TAVI no se ha utilizado en niños y de hecho el TAVI tiene una edad a partir de los 75 años en los que sí prácticamente las personas no se operan, solo se someten a TAVI, y entre los 65 y los 75 años en los que puede haber una opción o bien para operarse o bien para someterse a TAVIs. En pacientes más jóvenes habitualmente lo que se hace es la cirugía. Lo que sí se puede ofertar en pacientes, en niños, es la valvuloplastia aórtica, que es el poder dilatar con un balón la válvula aórtica. En algunos casos puede ser la solución, en otros casos tiene que pasar a la cirugía. Pero siempre en lo que es niños, cuando están en periodo de crecimiento, se intenta evitar cualquier implante de prótesis, porque el niño va creciendo, su aorta va expandiéndose y la prótesis que se le ha puesto con una edad se va a quedar muy pequeña cuando esa persona alcance los 18 o 20 años y ya tenga su superficie corporal futura, ¿no? Definitiva. Entonces, en niños siempre solemos actuar sin implantar prótesis, dilatamos balón, vamos, digamos, ganando tiempo hasta que se le puede poner una solución definitiva cuando ya tiene su superficie corporal ya establecida.
Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta que voy a mezclar con otra porque me parece similar. ¿Qué equipos se utilizan para este tipo de intervenciones y cuál es el equipo más utilizado? Y nos preguntan que cómo son los quirófanos donde se lleva a cabo estos procedimientos. ¿Es un quirófano especial donde tienen los equipos ahí dentro? Si nos puede hablar un poco sobre eso. Sí, en las fotografías que les mostré inicialmente, que no sé si puedo volver, voy a intentar volver a ella, aparecía una de las salas, esta. Esta es el quirófano que usamos en Madrid. Aquí en Pamplona es muy similar, son prácticamente dos reproducciones idénticas de los quirófanos. La peculiaridad de la clínica, y esto me parece muy bien, es que los quirófanos de cardiología intervencionista están dentro del bloque quirúrgico, de tal forma que tenemos el apoyo del servicio de anestesia o de otros colegas que están en los quirófanos próximos. Eh, el equipo que se utiliza, por aquí ven que es el equipo que tenemos o que disfrutamos en la Clínica Universidad de Navarra, es el más avanzado que existe. Es un equipo, como ven aquí, que permite visualizar todo lo que realizamos mediante radiología, es decir, emite rayos X y nosotros visualizamos con los rayos X todo el movimiento de nuestros catéteres y las cavidades mediante la inyección de contraste iodado. Todo lo estamos viendo en estos grandes monitores que ven aquí, que han aumentado mucho y han mejorado mucho la visión para que tengamos una visión perfecta. Y cuando necesitamos un apoyo de visión, en algunas intervenciones usamos esto que ven aquí, que es una ecografía. La ecografía tiene una sonda que se introduce por el esófago. El esófago está pegado al corazón y para los procedimientos en los que necesitamos ver de forma muy fina, como le he mostrado antes cuando hablaba del mitraclip o la valvuloplastia, de forma muy fina las estructuras cardíacas, nuestros ojos son el ecógrafo. Por lo tanto, tenemos equipos sí, quirófanos que son diferentes a los quirófanos normales, que tienen una dotación tecnológica basada en que son equipos de rayos X muy sofisticados que complementamos con imagen con ecografía. Perfecto, sí, se nota ahí la calidad de los equipos de la CUN. Otra Sí. pregunta que tengo, siguiendo con la misma línea de la pregunta que hice, hay uno de nuestras personas de la audiencia que pregunta qué tan fiables son los dispositivos de medición como los smartwatches para medir lo que es el pulso y demás, como usted nos había respondido en la pregunta que realicé. Sí, son tremendamente fiables. Realmente la fiabilidad de un smartwatch para captar y transmitir lo que está sucediendo en el ritmo cardíaco es perfectamente fiable. Lo que le he dicho de tomarse el pulso es porque la fibrilación auricular no distingue ni de niveles sociales, ni de edades, ni de desarrollos. Entonces es, digamos, una forma fácil y absolutamente extendible de poder controlarse la frecuencia y saber si una persona tiene una arritmia o no. Pero si dispone de un smartwatch, es lo ideal. Realmente es la fiabilidad completa para tener un diagnóstico muy preciso de si una persona está en ritmo sinusal o tiene una fibrilación auricular. Sí, puntualmente yo tuve un caso donde una persona se dio cuenta de esto por el smartwatch, o sea que Sí, es una herramienta importante también. Otra pregunta que tremendamente útil. tenemos, Ujú. sí, otra pregunta que tenemos es si un paciente tiene un episodio o evento de arritmia auricular derivada del consumo excesivo de café y energizantes, ¿tiene el mismo riesgo de generar problemas de coagulación? ¿Debe considerar tomar anticoagulantes para evitar el ictus? Depende, pero es real que la fibrilación auricular, aunque no sea sostenida en el tiempo, sea algo episódico, puede ocasionar trombos en la orejuela. El caso es que la probabilidad de formar trombos depende de una serie de características clínicas, en la cual es muy determinante
el tener ya una afectación cardíaca, el ser diabético, el ser hipertenso y, de forma muy, muy importante, la edad del paciente. Yo diría que por debajo de los 65 años es muy extraño que por un episodio aislado de fibrilación auricular por tomar café o tomar alcohol, uno necesite estar anticoagulado. Lo normal es que sea un episodio limitado y cuando vaya al médico y el médico le calcule una escala, que es una escala de probabilidad que tenemos de la necesidad o no de tomar anticoagulación, llamada CHA2DS2, pues salga cero. Y si sale cero o sale uno, no hay necesidad de tomar anticoagulantes. Por lo tanto, por debajo de los 65 años, yo no me preocuparía, a no ser que la persona fuera un hipertenso inveterado, un diabético, tuviera otras cosas, otras cuestiones, digamos, de comorbilidad. Por encima de los 65 años y sobre todo por encima de los 75 años, aun teniendo episodios aislados de fibrilación auricular, uno o bien debería estar anticoagulado o si no quiere o no puede estar anticoagulado, se debería plantear el cierre de la orejuela. Perfecto, muchas gracias. Tengo una Ujú. pregunta también de uno de nuestros espectadores. ¿Es posible que el Ward-Parkinson Syndrome se pueda desaparecer sin haberse hecho ningún procedimiento? Por ejemplo, una ablación. Tenemos una persona que en su caso, hace 13 años, se hizo un ecocardiograma y le arrojó que tenía esa condición. Se leía cada vez que se hacía un electrocardiograma, pero hace unos 8 años ya no le sale. Entonces hay cardiólogos que están sorprendidos con esto de que anteriormente le salía, no se ha hecho ningún procedimiento y ahora no le sale en estos estudios. Sí, no es mi especialidad la electrofisiología, y entonces no le puedo dar una respuesta 100% fiable, pero sí es cierto que los World Parkinson White hay dos tipos, anterógrado, retrógrado, que a veces son más fáciles de determinar o no. El anterógrado es más fácil, el retrógrado es menos, pero depende de la madurez. La preexcitación, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, depende de unas fibras que van más rápidas que las fibras, digamos, de conducción normal. Y es posible que unas fibras que están dando un problema en un momento determinado después se vayan inhibiendo en el tiempo. Sí, sí, totalmente factible. Pero ya le digo, no soy electrofisiólogo y no es mi especialidad la electrofisiología para decirle con 100% de fiabilidad lo que me está preguntando. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Cuál es la tasa de éxito en el cierre de la orejuela? La tasa de éxito es prácticamente del 100%. En los grandes registros es del 98,8%, el 99%. Es muy raro que no tengamos éxito al cerrar una orejuela. El éxito de cerrar una orejuela, por definición, es que podamos implantar el dispositivo dentro de la orejuela y le dejemos o bien se la ocluyamos por completo o le dejemos un pequeño, digamos, apertura de la orejuela de menos de 3 milímetros o de menos de 3 milímetros. El éxito clínico es muy alto, quiero decir, de mi experiencia prácticamente y de los ensayos clínicos, prácticamente la eficacia de cerrar la orejuela es la misma de estar anticoagulada. La eficacia para evitar el ictus es la misma. La tasa de ictus después de cerrar la orejuela es la misma que la tasa de ictus con la anticoagulación. Lo que gana la cierre orejuela con respecto a la anticoagulación es la seguridad. Los pacientes que están anticoagulados durante el tiempo de evolución siempre presentan episodios hemorrágicos en un momento o en otro, bien espontáneos o bien provocados por una caída, un accidente, etcétera. Mientras que las personas que están con el cierre de la orejuela, pues la tasa de eventos hemorrágicos no es que sea cero, pero se reduce de una forma bastante importante.
Perfecto. La última pregunta, usted sabe que nuestros asegurados son pacientes internacionales y dependen mucho del tiempo de estadía que se van a quedar fuera de su país de residencia. La pregunta que tenemos es, en cuestión temporal, ¿cómo es el ingreso y la recuperación de estos procedimientos? Sabemos que cada caso es individual, pero si hay algún estimado que se pueda que se haya verificado en otros casos. Sí, en cuanto a las intervenciones, son diferentes los tiempos de evolución, pero el TAVI, que es la más agresiva, por así decirlo, generalmente el paciente ingresa la tarde anterior a la intervención. El día de la intervención está en una unidad de cuidados intensivos, aunque se encuentre muy bien, pero preferimos que se quede en una unidad de cuidados intensivos para vigilar posibles complicaciones que pudieran acontecer. Y generalmente a los 2 días más tarde se le da de alta. En ese periodo se le ha hecho una ecografía para comprobar que todo está perfecto, que el paciente está bien. Entonces, generalmente es un ingreso entre 4 y 5 días. El cierre de orejuela es mucho más rápido. El cierre de orejuela, el paciente viene, ingresa el mismo día de la intervención y se da de alta al día siguiente. Previa comprobación, nuevamente con una ecografía, de que el dispositivo está bien implantado y todo está correcto. El MitraClip, habitualmente, como son pacientes más deteriorados con alto riesgo quirúrgico, pues también vienen el día anterior y suelen pasar el mismo día de la intervención en la unidad de cuidados intensivos, aunque también es cierto que MitraClip es una intervención que habitualmente no da problemas, no da tasa de complicaciones. Se puede tener éxito, se puede no tener éxito, pero no hay complicaciones especiales asociadas al procedimiento y se suelen ir a casa como a los 2 días. Todos los procedimientos de cardiología intervencionista es la gran ventaja que ofrecen con respecto a la cirugía, que es la recuperación. La recuperación es mucho más rápida, no suele ser dolorosa y el paciente, pues cuando son pacientes muy añosos, pues es como todo, que decir, por poco que se haga, somos algo agresivos con el paciente. Evidentemente es como dar una chuchón a un señor mayor, cualquier intervención. Pero lo normal es que de las más cortas, como el cierre de orejuela, al día siguiente esté en el hotel y pueda disfrutar de la ciudad donde se encuentre. Y con el TAVI, pues a los 3, 4 días pueda estar en el hotel y igualmente disfrutar de la ciudad de Madrid o bien de Pamplona cuando vengan aquí. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Ruiz Almerón, por tan interesante charla. Aprovechamos a todos para recordarles que a través de nuestro servicio Concierge podemos apoyarles para que ustedes puedan tener acceso tanto al doctor Ruiz Almerón como a todo el equipo de especialistas que se tienen en la Clínica Universidad de Navarra, ya sea de manera virtual o presencial. Agradecemos sinceramente a todos ustedes por acompañarnos hoy en este webinar y les recordamos que el mismo estará disponible en nuestro canal de YouTube en Worldwide Group. Les deseamos un excelente resto del día y hasta el próximo webinar. Muchísimas gracias.